Listo. Se está... Perfecto. Entonces, el tema que nos compete hoy día, aquí en inglés, ustedes lo conocen o lo tienen como Support Vector Machine. En español sería, creo, que más o menos sería pues máquinas de vector de soporte. Y vamos a ver de qué se trata este algoritmo de base de datos. Entonces, bien, voy a colocar el cursor. Listo. Bueno, vamos por acá. Entonces, una máquina de vector de soporte, ¿no? A propósito, se abrevia así, la S, la V y la M, ¿no? Entonces, son unas siglas bastante conocidas también en minería de datos. Y vamos a tratar de conocer por qué ese nombre, un nombre de pronto bastante novedoso para la mayoría de personas, ¿no? Una máquina de vector de soporte, bueno, antes de todo, pues es un algoritmo como lo que hemos estado nosotros aprendiendo en esta materia, y es un algoritmo sobre todo para aprendizaje supervisado. Recordemos que estamos todavía en el campo de minería de datos supervisada, ¿sí? Y este algoritmo de aquí es bastante útil porque se puede aplicar tanto para clasificación como para la regresión. Y en lo que respecta a clasificación, puede ser una clasificación binaria. Recuerden que la clase pasada, el tema pasado fue la clasificación binaria a través de un algoritmo que se llama regresión logística. Ahora vamos a ver otro algoritmo para hacer el mismo trabajo, a lo mejor con más exactitud, ¿sí? O con mayor precisión, pero bueno, eso es un tema aparte que saberlo medir, ¿no? Ahora estamos conociendo un poco en forma general, ¿sí? A una vista bastante general de cómo trabajan un poco estos algoritmos, ¿no? De todas maneras, siempre se va a necesitar profundizar en uno de estos algoritmos. En un solo algoritmo realmente se necesita mucho tiempo, pero estamos de pronto saltando de algoritmo a algoritmo, pero para conocer las ideas principales, ¿no? Si no, pues tocaría, nos puede tomar todo, y yo diría que gran parte del semestre solo hablar de un algoritmo con todos sus detalles, ¿no? Así que son los temas bastante generales de lo que estamos viendo. Entonces, fíjense que este algoritmo de aquí llamado SVM, ¿no? O máquina de vector de soporte, o de vectores de soporte, sirve para clasificar tanto categorías binarias, ¿sí? Como no binarias, ¿no? Y también para cuando mi variable de respuesta es continua. Estos son los problemas de regresión, ¿no? Pero estamos dentro del aprendizaje supervisado, ¿no? Hasta ahí, eso es la utilidad más importante, ¿no? Para clasificar. Bien, otra cosa, ¿no? Dice aquí que las máquinas de vectores de soporte son muy populares en aplicaciones como, bueno, ahí tenemos lo que es procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de imágenes, bueno, sí, realmente es bastante útil, ¿no? Bueno, aquí esto es bastante importante. Estos algoritmos también se denominan máquinas kernel, así con este nombre, ¿no? Bueno, kernel en castellano lo que sí sería como núcleo, ¿no? Pero vamos a ver que este kernel va a estar justamente, esto va a ser un parámetro, ¿sí? Un parámetro que va a hacer que este algoritmo trabaje mejor, ¿sí? O no trabaje mejor, ¿no? Porque depende de lo que vayamos a alimentar, este parámetro conocido como, justamente como kernel o núcleo. ¿Y de qué va a ser alimentado? Va a ser alimentado de una función, ¿sí? Por ejemplo, el kernel puede ser una función lineal, una función de pronto parabólica, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de funciones matemáticas. Entonces, por eso también se conoce como máquinas kernel. Y vamos a ver justamente dónde se asigna pues este parámetro, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la idea general, ¿no? Entonces vamos un poco a conocer por qué el nombre de, ¿qué es eso de vectores de soporte? Aquí, sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué le llaman máquinas de vectores de soporte? Bueno, más que, bueno, nos olvidamos un poquito aquí de tanta teoría, ¿no? Y vamos a tratar de explicarlo en forma gráfica. En este gráfico que ustedes ven aquí, podemos observar que existen puntos negros
y puntos blancos. Ahí estamos. Entonces, vamos a hacernos la idea que los puntos negros, ¿sí? Que son un tipo de categoría, aquí, bueno, le llaman como más uno, y los puntos negros y los puntos blancos van a ser otro tipo de categoría, menos uno. O sea, el problema aquí es un problema binario, porque hay dos clases de categoría, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Son puntos. Entonces, un clasificador lineal lo que va a tratar, en palabras simples, de hacer es trazar una una línea recta, donde esta función lineal que ustedes ven aquí me va a ayudar a clasificar, ¿no? O sea, si hay un nuevo punto, como el cursor que se está moviendo, ¿no? Un punto, ¿no? Este punto rojo, ¿no? Si lo pongo de este lado, el clasificador le va a asignar o lo va a clasificar como categoría de los puntos negros, o sea, más uno, ¿no? Y si lo pongo del lado de acá, supongamos, lo voy a colocar ahí, el cursor, como que fuera un punto rojo, ese lo va a clasificar como categoría o clase menos uno, o sea, de los puntos blancos, ¿no? Entonces, digamos, la película funciona así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás de este algoritmo? Hasta ahí realmente no hay cosa nueva, ¿no? La cuestión es lo siguiente, que así como hay esa línea, podemos trazar otra, como ustedes ven, cambia, ¿no? Un poco más inclinada, y esta otra línea será otro clasificador lineal. Ya tenemos dos, uno así y el otro un poco más inclinado, ¿no? ¿Sí ven? Y yo les pregunto, ¿puede salir más? Sí, pueden salir otras, fíjense, en otra línea, ¿no? Se está moviendo, hay un tercer clasificador lineal. ¿Puede salir más? Sí, muchísimo más. Fíjense la cantidad de clasificadores. Entonces, la pregunta aquí, bueno, ¿y cuál es el mejor de todas esas funciones lineales, ¿no? ¿Cuál se escoge? Si puede salir bastantes líneas que me clasifican estas categorías de más uno y las categorías de menos uno, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Entonces, eh, para eso, lo que hace este algoritmo es lo siguiente, para ir al grano, ¿no? Lo que hace es identificar los puntos, ¿sí? Digamos los puntos que van a ser fronteras. ¿Sí? Entonces, estos puntos que ustedes ven aquí, ¿no? Son una especie de puntos fronteras, ¿no? ¿Sí? En este caso, los puntos que ustedes ven marcados aquí con verde, ¿no? ¿Sí? Son una especie de puntos frontera. Y esos puntos es lo que se conoce como vectores de soporte, así hablando en forma gráfica, ¿no? Son lo que se conoce como vectores de soporte da la idea justamente que soporta, ¿sí? Que soporta justamente o, soporta o empujan, ¿no? A su vez, un límite, ¿no? Entonces, lo que hace es construir justamente esta línea que ustedes ven aquí en base a estos puntos fronteras, ¿sí? Entonces, se olvida del resto de puntos y solo trabaja con los puntos que están bastante cercanos justamente a esa especie de frontera. Eso es lo que hace este algoritmo y por eso se llama vectores de soporte, ¿sí? Porque solo trabaja con estos puntos de aquí que se conocen justamente con el nombre de vectores de soporte, ¿sí? Y son los que identifican justamente pues, los márgenes de dónde cambiaría una clase con respecto a la otra, ¿no? Entonces, estos son los márgenes o las fronteras, digamos, de los puntos blancos y este puntito negro de pronto, ¿no? Sería como el punto que indica el margen donde termina, ¿sí? Esta nube de puntos negros, ¿no? Entonces, la idea es esa. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una buena, involucra una buena parte matemática, ¿no? Que no estamos aquí, estamos resumiendo bastante, ¿no? Pero para tener la idea de cómo funciona esto, ¿no? Ok, entonces vamos un poquito más. Una vez que se identifica esos soportes, esos vectores de soporte, realmente lo que hace aquí, pues la parte matemática, es que, bueno, sacando aparte el gráfico, ¿no?
realmente esto conlleva a un problema que no voy a hablar aquí, ¿no? Pero se llama un problema de optimización. O sea, yo no sé si ustedes tienen una materia que se llama investigación operativa en ingeniería de sistemas vía, ¿no? Entonces, eso es cuando digo en un problema de optimización, es lo que hace es que trata a su vez de maximizar la distancia de una frontera con otra, ¿no? Entonces, cuando yo digo la palabra maximizar, pues ya entra un problema, digamos, de inecuaciones matemáticas, ¿sí? Inecuaciones matemáticas, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, ¿no? Comienza ahí un proceso matemático, ¿no? Claro que nosotros no vamos a profundizar en esto porque lo va a hacer justamente el algoritmo por nosotros, ¿no? Entonces, vamos a dejar solamente la idea establecida ahí en forma gráfica, ¿ok? Y bueno, la cuestión es lo siguiente, que bueno, en la cuestión académica, por comenzar un ejemplo, es fácil ver los puntitos, que es muy fácil separarlo porque está para un lado, digamos, en un lado de la línea están los puntos negros y en la otra estarán los puntos blancos y es fácil separarlo de esa manera, ¿no? A través de una función lineal, porque esta es una línea, ¿no? Lo que está en azul, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando realmente es un poco más separado, más difícil separar los puntos? Supongamos en esta cuestión gráfica, vemos puntos blancos que están por acá y vemos puntos negros que están por acá, ¿no? Ya comienza como una mezcla, ¿no? Entonces, estos datos de aquí ya se vuelve un poco más difícil separarlos, ¿no? Entonces, ahí realmente, si trazamos una línea, ¿no? Si hacemos la separación a través de una función lineal, realmente no nos va a servir de mucho, ¿no? Va a existir muchos errores en la clasificación. Entonces, aquí donde estos algoritmos toman su fuerza, la parte matemática. Y así mismo vamos a tratarlo de explicarlo en forma gráfica. Y ahí nos metemos con el capítulo que se llama la máquina de vectores de soporte no lineales. Aquí es donde se vuelve esto interesante, ¿no? Y vamos a explicar en un componente, es una cuestión gráfica, ¿no? Entonces, la idea es lo siguiente. Supongamos esto que está aquí, que ustedes ven que parece, a ver, está mezclando, solamente fijémonos en la figura que está aquí en la parte izquierda, ¿no? Entonces tenemos punto rojo y tenemos puntos azules. Entonces, imposible trazar una línea, una sola línea, ¿no? Que nos divida en una parte la región de los rojos y en otra parte la región de los azules. Imposible, ¿no? Pero gracias a las matemáticas se hace una, digamos, transformación justamente a esto lo que vamos a conocer como un kernel, ¿sí? Y eso sí, ahí entra, y ustedes pueden imaginar, ¿no? Si alguna vez se preguntaron, ¿para qué me dan cálculo vectorial? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta, donde ahí más bien uno se va a arrepentir, ¿no? Caramba, ¿por qué no aprendí mejor ese cálculo vectorial para yo de pronto hacer mis propias adaptaciones, cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, por eso se habla de vectores y por eso el nombre, ¿no? Máquinas de vectores de soporte. Porque, ¿cómo separamos esto? Entonces, fácil, la matemática lo que hace es que estos puntos rojos que ustedes ven aquí, ¿sí? De alguna forma lo, lo transforma, ¿sí? O lo traslada pues a otro plano, ¿no? Entonces, si ustedes ven los puntos rojos, si tenemos un poquito de visión espacial, lo pasa pues acá a este plano y los puntos azules, ¿sí? Lo traslada a otro plano. Estamos viendo aquí más o menos la gráfica. ¿Listo? Bueno, por acá me ponen, trabaja en dimensiones. Bueno, muy bien, así es. Entonces, estamos hablando, así es, de planos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pues aquí, cómo la matemática me ayuda, en este caso, a separar estas clases, ¿no? Entonces, fíjense, ya esto es otro nivel, ¿no? Ya aquí hay una matemática, pues, mucho más avanzada, ¿no? Entonces, esto es lo que van a hacer las funciones que nosotros vayamos a probar en el lenguaje R. Ahora, claro, fuera bueno, pues,
tener un poquito más de tiempo, ¿no? Para de pronto hacer reportes gráficos de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Otro ejemplo, creo que está más adelante. Bueno, aquí hay un poco de matemática que no la vamos a explicar, ¿no? Solo lo que está en amarillo me interesa, solo lo que está aquí en amarillo, ¿no? Aquí son unas demostraciones que no voy a hablar de eso, sino... la función es kernel, lo que estaba hablando, ¿no? Dice aquí, es una función que hace corresponder el producto interno, ¿sí? De alguna característica, ¿sí? En el espacio. Bueno, eh, cuestiones de matemáticas, ¿no? Entonces, pero lo que es el kernel, digamos, matemáticamente, es esta expresión de aquí, que son, bueno, es un producto interno, ¿no? Es algo matemático que no lo vamos a ver aquí. Pero lo que hace justamente es esto, ¿no? Esto es un kernel, o sea, me permite, a través de eso que se llama producto interno, ¿no? Separar, ¿no? De una dimensión a otra, ¿no? ¿Sí? En forma matemática. Bueno, esto es más importante. Saltémonos aquí un poco la parte de matemática. ¿Qué tipos de kernel hay? Bueno, en sí las funciones kernel cumplen una propiedad, ¿sí? Esta propiedad de aquí que no la voy a explicar, pero esta igualdad que ustedes ven aquí, ¿no? Esta igualdad se tiene que cumplir para que sea un kernel. Entonces no la vamos a demostrar porque ya está definida y no vamos a crear nosotros nuestras propias funciones kernel, sino que vamos a utilizar las que ya están hechas. Entonces, realmente es fácil, porque el momento que vayamos a utilizar el lenguaje R, solo colocamos las palabras. Entonces, más bien, estas palabritas son las que me interesan. La palabra lineal, que dice aquí, ¿no? No termina en L, sino en R. ¿No? Lineal, ¿sí? Entonces, eso va como parámetros, ¿ya? El parámetro lineal, el otro que se llama polinomial, así como ustedes ven aquí. Entonces, estos van a ser ingresos a las funciones, estos términos que están aquí. ¿Sí? Y obviamente, bueno, ustedes más o menos comprenderán por qué se llama lineal, porque justamente eh, las variables, ¿no? Que vamos a manejar, pues, son, digamos, bastante parecidas a una función lineal, ¿no? No hay algo cuadrático ni nada de eso. En cambio, polinomial ya aparece aquí, pues, un exponente, ¿ok? Ya se habla de un polinomio, ¿no? De algo cuadrado, al cubo, un polinomio en tercer grado, en cuarto grado, etcétera, ¿no? Viene también, bueno, otro tipo de kernel un poco más complejos, los llamados gaussianos, que tiene esta forma de aquí, bastante matemática, ¿no? Pero esto aquí obviamente vamos a ver lo principal, ¿no? En lenguaje R. Y otra más compleja, lo que es, por ejemplo, la tangente hiperbólica, ¿no? Tan H. Bueno, esto se conoce como las funciones sigmoidales, ¿no? Sigmoid. Entonces, estos son los cuatro principales parámetros que se va a utilizar en el lenguaje y ya les voy a colocar aquí pues un ejemplo, ¿no? Para que vean la utilización de estos. Estos son los famosos kernel. Entonces, son funciones ya que están predefinidas. Uno puede crear su propio kernel, claro, obviamente hay que dominar bastante la matemática, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense estos tipos de separaciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar cómo separamos los puntos negros que están ahí, ¿sí? De los puntos rojos. Entonces, en un script que yo he compartido con ustedes, creo que solamente he compartido dos scripts, ¿no? El segundo hace esta separación aquí. No le presenta la forma gráfica, ¿no? Pero sí la hace. Lo representa creo en el plano, así que si lo pueden ejecutar fuera interesante, ¿no? Pero en forma gráfica ustedes pueden observar, ¿no? Lo que hace, los puntos pues aquí están en dos dimensiones, obviamente, ¿no? Pero gracias a esos kernel, hace una transformación de tal forma que todo este conjunto punto negro que está en el plano que ustedes ven aquí, ¿no? Pasa y se transforma acá a esta pequeña cantidad de puntos negros que ustedes ven aquí. Y los puntos rojos, gracias a las transformaciones de esas funciones, o sea, esos kernel, un kernel específico, bueno, la cantidad de puntos rojos se pone acá abajo. Entonces lo que busca la función es establecer esta especie, este plano que ustedes ven aquí, ¿no? Esto es un plano, ¿no? ¿Sí? De tal forma, ya no estamos hablando de una línea, un plano es un conjunto de líneas, ¿no? Eso es un plano. Entonces, ese plano es el modelo matemático que me va a ayudar a separar los casos negros de los casos rojos. Entonces,
ahí ya hay una separación de clase binaria. Estamos hablando de dos clases. La forma de separar es de esa forma. Entonces, fíjense que esto ya es otro tipo de algoritmo más complejo, porque los algoritmos que nosotros hemos estudiado hasta aquí no me van a ayudar, no me van a separar estos casos complejos. ¿Cuáles hemos estudiado? Los algoritmos bayesianos, la regresión logística, que trazaba una línea como la S, pero ahí, no, o sea, ninguno de esos me va a servir. De pronto el primer algoritmo, si no se acuerda, que se llamaba KNN, los vecinos cercanos, de pronto ese sí puede estar sirviendo aquí, ¿no? Pero todo depende de la cantidad de puntos, porque lamentablemente ese algoritmo, si tengo muchos puntos, muchos datos, ya, ya pues involucra un rendimiento bajo, ¿no? Involucra que se tome más tiempo de lo, ¿cómo se puede decir? Bueno, más tiempo, ¿no? Sí, más tiempo de lo normal, ¿no? Entonces, ya son, estos algoritmos ya pues es otro nivel, ¿no? Entonces, vale la pena que, bueno, más o menos conozcamos, ¿no? Hasta dónde se puede llegar a una separación de clases, ¿no? Nunca lo habíamos visto de pronto de esta manera, ¿no? Y bueno, y en la próxima estaremos hablando de las redes neuronales, así que se va a poner también interesante ahí, ¿no? Por eso ya se habla de separaciones, de aplicaciones gráficas, donde se separan imágenes, porque ya estamos a un paso aquí, ¿no? ¿Sí? Estamos, entonces, pero siempre que quede conciencia en cada uno la parte matemática que tiene que haber para hacer esto, que nosotros lo vamos a utilizar, pero si uno quiere de pronto desarrollar algo por su cuenta propia, la parte matemática es fundamental. El álgebra lineal, el cálculo vectorial, ¿sí? Porque estamos hablando de dimensiones, de vectores. Entonces, ese es el sentido de por qué la matemática importa, ¿no? Bueno, y por último, vamos a colocar un ejemplo. Bueno, no voy a hablar de esto, algunos problemas y nada más, ¿no? Me voy a pasar aquí pues a presentarle en RStudio, no voy a hablar más. Bueno, en cuanto a lenguaje R, pues hay muchas librerías que manejan esto, pero una de las más originales, ¿no? Eh, por no decir antigua, es justamente el paquete llamado E1071, ¿ok? Entonces, este paquete, pues nosotros tenemos que instalarlo, ¿sí? Ya sabemos instalar los paquetes, y nosotros, pues una vez que hemos instalado el paquete, lo vamos a llamar con el comando library, ¿no? Para ya cargarlo, ¿no? En memoria. Y la función que vamos a utilizar para modelar se llama así justamente, como el nombre que hemos visto, ¿no? S, V y la M, ¿no? SVM, ¿ok? Entonces, bueno, esto es una ayuda que está en lenguaje R, la documentación, así que eso no lo vamos a... Listo, unos recursos y eso, ¿no? Bueno, aquí hay otros programas que también utiliza eso, así que... Bueno, voy a compartir aquí en RStudio para dar un poquito terminada la idea, ¿no? Entonces, me voy a salir de aquí. A ver, voy a salir de aquí porque creo que no he compartido la pantalla. Vamos a ver con RStudio. Si me permiten un ratito, acá está. Bien, aquí está el RStudio. Creo que todos lo pueden apreciar, ¿no? Si algo no están viendo, pues me avisan. A ver, voy a cambiar el cursor porque aquí está, ahí creo que se mueve. A ver, voy a hacer un poquito más acá esto porque molesta. Listo. El script que ustedes ven aquí, sí, es el script 1, el número 1, ¿no? Y ustedes lo tienen totalmente en aula virtual. Entonces, bueno, en mi caso ya he instalado el paquete este llamado E1071, en este momento lo voy a cargar, ¿no? Control Enter y listo. En este momento no le he compartido ningún dato, ningún archivo de datos, pero ustedes lo pueden descargar así como está aquí, ¿no? Entonces, el archivo de datos que ustedes van a ver, lo que estoy haciendo es dándole una dirección de internet. Entonces, lo he hecho para que ustedes lo vean, puedan apreciar que existe datos en internet. Entonces, miren, automáticamente, ni siquiera lo he descargado. O sea, estoy confiando ahora esta clase que tengo una conexión a internet y lo voy a descargar ahí. Le mando toda, si ustedes están viendo, ¿no? Le estoy mandando toda la URL, ¿no? ¿Sí? Esto es existente, ¿no? Y
Y bueno, y este es el archivo, se llama wdbc, bueno, punto .data. Y aquí le mando un parámetro indicándole de que esto es la separación que se hace a través de la coma, porque hay, de pronto, alguna vez ustedes vayan a cargar algún archivo que esté separado con punto y coma y eso ya le soluciona un error. Entonces, aquí hay un parámetro que se llama separador. Entonces, ustedes aquí pueden añadirle coma, punto y coma, el espacio en blanco, depende de qué está separado por ese archivo. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso, pues, en cambio aquí utilizo de pronto una función que se llama read table. Si ustedes no quieren hacer esto, obviamente lo pueden hacer de otra forma, ¿no? Lo descargan en su computadora, ¿sí? A través del mouse y esas cosas, ¿no? Y acá donde dice import dataset, lo pueden cargar, o sea, no hay ningún problema, ¿no? En mi caso lo estoy haciendo en forma manual para que lo vean. Y este archivo que se va a cargar lo voy a guardar aquí en esta variable que yo lo he denominado como data cancer, ¿no? En otras palabras, datos de cáncer, ¿no? Sí, ustedes le pueden dar cualquier otro nombre, es una simple variable. Entonces, bueno, lo voy a ejecutar, esperemos que aquí se prende el stop, está ahí aquí abajo, si ustedes ven. Voy a esperar un momento que se cargue porque lo estoy descargando del internet y bueno, y miren, ya se cargó, ¿no? Chévere, ¿no? Esperaba que, como estamos en una clase en línea, en directo y todo eso, de pronto vaya a fallar alguna cosa, ¿no? Pero no, todo bien. Perfecto, lo vamos a visualizar. Lo vamos a visualizar, ¿no? La variable data cancer para que vean cómo es ese famoso archivo. Entonces, le he dado control enter, ¿no? A la línea que está aquí y acá aparece la visualización. Entonces, fíjense ustedes que el archivo, bueno, aquí leyendo la parte de abajo, pues tiene 569 filas. Bueno, más o menos, ¿no? 569 entradas, filas, también se llaman ejemplos, 569 ejemplos, ¿no? Bueno, entradas, registros, tiene varios nombres, ¿no? Filas. Y tiene 32 columnas, ¿ok? Entonces aquí hay bueno, no nos podemos explicar ahorita qué significa cada una de estas columnas, pero en forma general son indicaciones médicas acerca justamente de unos tumores cancerígenos, ¿no? Entonces no nos vamos a poner ahora, no nos interesa, no somos médicos, solo sabemos que son variables, B1, B2, B3, y lo único que me interesa, como eso sí tengo que saber, cuál es mi variable que va a ser la variable de respuesta de todas estas 32 columnas si vemos, que tenemos aquí, ¿no? Todas son numéricas, ojo, todas son numéricas, ¿no? Indicadores. Y justamente, como estamos en problemas de clasificación, necesitamos una variable de respuesta que sea categórica, y aquí está, ¿no? Y se llama la variable con el nombre V2. Y tiene pues estas categorías. Bueno, para resumir, tiene la letra M, que significa maligno, y la letra B, que significa benigno, ¿no? O sea, hay tumores, sí, que son malignos, y hay tumores que son benignos, ¿no? Los tumores malignos, pues, entiendo yo que da inicio justamente a lo que es el cáncer y esas cosas, ¿no? Entonces, esos son los datos de la vida real, ¿no? Que tenemos ahí. Estamos, entonces tenemos la variable B1, B2, etcétera. O sea, 32 columnas, de las cuales una es mi variable de respuesta, recordemos, es la variable B2. ¿Ok? Y lo que ustedes podemos también observar de que de pronto la variable B1 es otro, porque si nosotros observamos la variable B3 hasta la última variable 32, estamos hablando de números, bueno, de números de pronto decimales, algunos de dos cifras, algunos de enteros, pero la variable B1 sale fuera de lo común, si observan, porque son números bastante grandes. Entonces, parece ser que estos son códigos. Bueno, obviamente hay que leer la descripción en sí de los datos, ¿no? Pero vemos que es código. Entonces, la variable B1 como que la podemos un poquito pues apartar, ¿no? ¿Sí? Así como haciendo un análisis muy rápido, ¿no? Por el tiempo, ¿ok? Entonces tengamos presente eso. La B1 como que no va, la B2 va a ser la variable de respuesta y la B3 hacia la final. Eso sí ya son variables que me interesan, ¿no? Podemos ocuparlas todas o por prueba podemos ocupar una, dos nada más. Por ejemplo, la B3 y la B5. Solo por pruebita, ¿no?
de ahí, porque ahí comenzamos a hacer un análisis aparte, ¿no? Bien, entonces listo. Una vez que hemos más o menos descrito la variable, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer, perdón. No es necesario hacer esto, pero como por ejercicio, para conocer también el lenguaje R, ¿no? Esto se puede simplificar full, o sea, en una línea se puede simplificar esto, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito. Por ejemplo, mira, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Las variables, esta es la tabla que se llama Data Cancer. No nos olvidemos, esa es la tabla. Y como toda tabla, como una especie de matriz, se coloca los corchetes para decir, y se coloca, si ven, la coma, porque antes de la coma, aquí, en esto que estoy aquí, esto que estoy resaltando, ¿no? Antes de la coma va las filas. Entonces yo le estoy diciendo que de las filas no tome en cuenta, o mejor dicho, coja todas las filas, ¿no? Y que separe la columna 3 hasta la 32, lo que acabamos de explicar. ¿Sí? Entonces, de la columna 3 a la 32, los dos puntos significa hasta dónde, ¿sí? O sea, como una especie de for. Entonces, de la 3 a la 32, coja toda esa columna y la guarde, o sea, separa, ¿no?, las columnas y crea otra tabla llamada datos pred, o sea, en otras palabras son las variables predictoras, la que me va a servir para predecir. ¿Ya? Entonces lo vamos a guardar. ¿Listo? Realmente, adelante vamos a ver que no es necesario hacer eso, pero solo por ejercicio. Y asimismo, vamos a guardar aparte la variable B2. Recordemos que la variable B2 tiene justamente las variables de clase, maligno y benigno, ¿no se acuerdan? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, que lo he hecho aquí, ¿no? Lo he hecho en forma de, como que fuera el acceder a un arreglo, ¿no? Ustedes creo que sí sabemos acceder a un arreglo, ¿no? A la columna 2 específicamente. Pero si no quiere eso, por ejemplo, hubiéramos hecho lo siguiente, voy a borrar esto, ¿no? Voy a borrar, acceder, y podríamos hacer el signo dólar y colocamos el signo dólar y seleccionamos B2, así como lo hemos hecho anteriormente, ¿sí ven? Es lo mismo, ¿sí? O sea, para que vean nomás por eso lo he escrito aquí de esta forma como lo tenía antes. Lo voy a separar ahí. Sí, pero da igual, ¿no? Listo. Un solo problemita. Que ahí como está, si nosotros lo cargamos, ¿sí?, a una variable llamada diagnosis, o sea, diagnóstico, o sea, si es maligno o es benigno, ¿sí? Ahí como está lo va a coger, porque solamente la M y la B la va a coger como carácter. O sea, como que fuera un tipo de carácter. Entonces, aquí hacemos pues una pequeña conversión de datos a algo que se llama factor. Entonces, cuando uno utiliza esta función, hay muchas funciones para convertir datos, por ejemplo, a numérica, a carácter, a cadena, etcétera, ¿no? A flotante, bueno. Entonces, todas comienzan con esta palabra AS, ¿no? A ese punto, y ahí se le va a desplegar a donde ustedes quieran convertir. En este caso, factor es un tipo de datos que lo coge como etiqueta y no lo va a coger como carácter. Y eso me interesa porque en minería de datos, ¿no?, esas, esas clases lo quiero que cojan justamente como, la quiero que la escoja como una etiqueta, ¿no? Entonces, de pronto se puede hacer la prueba sin esto, ¿no? Porque puede ser que el algoritmo lo transforme por su cuenta. Entonces, podríamos probarlo sin eso, entonces no va a pasar nada, ¿no? A ver si trabaja directamente con los caracteres, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pero sigamos. Entonces, hasta ahí lo único que hemos hecho es separar los datos de las columnas que me interesan, las predictoras, de la columna de respuesta. No es nada más, ¿no? No hacemos nada más. Y aquí, nomás por curiosidad, esta línea que ustedes ven aquí, voy a trazar un pequeño gráfico, solo por curiosidad, solamente vamos a graficar la variable, o mejor dicho, sí, la variable que está en la columna 5 y la columna 3. Entonces, fíjense que de los datos eh, que están en la variable llamada datos pred, o sea, predictores, ¿sí?, vamos a coger ahora pues la variable que esté en la columna 5. Ya no va a ser la B5 porque ven acá que acá ya se corrió, ¿no? Porque, sí, acá cargamos de las variables 3 y 32, ¿no? Pero se crea esta variable datos pred.
Pero en el momento que ya se crea, ¿sí? Ya las variables se van a cambiar de posición, ¿no? Entonces, es más, lo podemos comprobar aquí para justamente un poquito ver lo que estamos viendo. Vamos a mostrar cómo queda esa nueva tablita de las variables separadas, ¿no? Se llama View Data Prep. Aquí estoy en la línea número 7, lo voy a ejecutar. Esperamos un momentito que se abra. Es que no lo he ejecutado desde acá arriba, entonces, a ver, me dice que no está, voy a ejecutar eso, voy a ejecutar desde acá, ahora sí, y ahí sí, ¿no? Entonces, fíjense, esta es mi variable datos pret, ¿no? Entonces, ya justamente hemos separado desde la B3 hasta el final, ¿no? Entonces, voy a hacer un gráfico con las variables, a ver qué gráfico aquí, con las variables que están en la 5 y en la 3, o sea, 1, 2, 3, aquí, 4 y 5. O sea, voy a hacer un gráfico con la variable que se ha nombrado como B5 y la variable B7. ¿Sí ven? O sea, vamos a hacer un pequeño gráfico con estas dos variables. Solo por curiosidad, o sea, ustedes pueden hacer con cualquier otra variable, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda este grafiquito, ¿no? Bueno, para entender el gráfico, ya lo que se hace es cargar los datos. En este caso, como son dos columnas, automáticamente ya sabe que es X y Y. Si no lo tuviera así, tendríamos que tener la paciencia de primero decir datos pre de 5, coma, datos pre del número 3, ¿no? O sea, por separado. Pero si no quiero separarlo, lo hago en una sola. Esto de aquí está aquí, pues está hecho en un solo paso, ¿no? Entonces, como ven, mando una combinación de columnas, o sea, un pequeño vector de la columna 5 y la columna 3, ¿sí? Entonces, pero si no lo entienden ahí, lo separan, ¿no? Y aquí pues le pongo colores, se sobreentiende que para los datos de la columna 5 va a ir color azul y para los datos de la columna 3 va a ir color rojo, ¿no? Esto que está aquí es un simple juego de caracteres. Ustedes le pueden cambiar este numerito y van a obtener pues o sea, en los gráficos sabe salir una estrellita, un círculo, bueno, unas caritas felices, se cambian nomás, ¿no? Entonces vamos a ver, acá está, nos salió el gráfico acá, ¿no? Vamos a tratar de maximizar un poquito esto para que lo vean ahí. Entonces fíjense que realmente, esto sí está difícil, ¿no? Realmente separar todos estos puntos de aquí, ¿no? ¿Sí? Casi que están puestos unos encima por otros, ¿no? Entonces, sin embargo, la separación que vamos a hacer aquí pues, es una separación simple a través de estas funciones CVM, ¿no? Del kernel. Entonces, bueno, aquí está un gráfico para que ustedes vean, ¿no? Un gráfico bastante sencillo que se hace en lenguaje R. Bueno, pero vamos al grano. Ahora sí, la función. ¿Cómo se utiliza la función para crear un modelo de máquinas de vector de soporte? Se utiliza la función SVM y tal como lo hemos hecho las funciones anteriores, ¿no? ¿Qué se coloca? Se coloca la variable de respuesta, pero esto es lo nuevo, o sea, no es necesario, vuelvo y repito, que se haga, lo hemos hecho para que ustedes vean otra forma, ¿no? Pero si no, podemos hacer lo mismo que hemos hecho pues las veces anteriores. Aquí coloco, fíjense, la variable y, o sea, la variable que dé respuesta, pero recuerden que nosotros lo hemos cargado como en otra variable aparte llamada diagnosis, ¿no? Si yo no quiero hacer esto, tranquilamente pongo pues la tabla original que es data cancel y le pongo dólar y le mandamos el nombre de la columna de respuesta, ¿no? Que era B2, ¿se acuerdan? Sí, entonces, pero como lo hemos separado, estamos manejando variables aparte. Pero, o sea, no es darle la vuelta, ¿no? Ya, y en este momento, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, a través de la pestañita, da inicio a lo que es la fórmula, ¿se acuerdan? Y fíjense que está con un punto. Este punto, ¿qué significaba? Significaba, si no se han olvidado, ¿no? Significaba que se cargue todas las variables predictoras de los datos. Entonces, perfecto. ¿Cuáles son mis datos? Aquí está, ¿no? Los datos serán
justamente mis variables predictoras, pero miren, solo por curiosidad, no vamos a mandar todas las columnas. Ustedes luego en su casa pueden mandarle todas las columnas, lo único que hagan es borren esto de aquí, ¿no? Si borren eso y manda toda la tabla, ¿sí? Háganlo por curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, pero por eso pues mandamos, aquí lo que estamos diciendo es que mandamos todas las variables que se encuentren en la variable datos predictores, ¿no? Pero no le vamos a mandar solamente, o sea, le vamos a mandar la columna 3 y la columna 5, nada más, solo por jugar. Listo. Entonces, vuelvo y repito, ustedes pueden eliminar esto y le manda toda la tabla que tenía, pues recuerden que son de la 3, columna 3 a la 32, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hemos cargado los datos, entonces todas las columnas van a ser predictoras, pero en este caso son dos columnas, ¿no? ¿Sí? Dos columnas. Y bueno, y el otro parámetro, aquí es la parte importante. Entonces, este es lo que explicábamos en la parte teórica. Entonces, aquí va a recibir un parámetro, el kernel, esto es el corazón realmente de este algoritmo que me va a ayudar a separar. Entonces, ahí hay que probarlo. Pero obviamente como está tan complejo el gráfico que vimos, ¿no? Pero lo pueden probar asignándole, aquí está arriba en comentario lo que ustedes, las palabras que ustedes pueden asignarle, ¿no? Pueden asignarle la palabra radial, una especie de círculo, ¿no? Puede asignarle la palabra lineal, la palabra sigmoid, etcétera, ¿no? Entonces, estas palabras clave ustedes vienen y le ingresan aquí entre comillas. Entonces, en mi caso, bueno, le he puesto polinomial, ¿sí? Y este término que está aquí, eso es, si quieren, pues, estandarizar a los valores, ¿no? En este momento le he puesto, se le ha puesto falso porque los valores, pues, no varían tanto, ¿no? Son valores médicos, entonces. Pero podemos hacer la prueba. Por defecto, esto es verdad, ¿no? Por defecto, como son variables numéricas, por defecto lo va a escalar. Es true, verdadero, ¿no? Pero se lo ha frenado a falso bueno, por manera nomás de ejercicio, ¿no? Listo, entonces, bueno, aquí en este momento generamos nuestro modelo y eso es todo. O sea, voy a ejecutarlo, ¿sí? Y eso es todo, ¿no? Ya se ejecutó. Y mi modelo se llama así, SVMFI. ¿Ok? Ese es mi modelo. Entonces, este modelito ya lo llevo, lo utilizo siempre con la función predict, ¿se acuerdan? Se repite lo mismo, ¿no? La función predict y cargamos el modelo y los datos que vamos nosotros ahora sí a clasificar. Ahora bien, como ejercicio, como ustedes ven, aquí faltaría, o sea, separar los datos de entrenamiento de los datos de prueba. O sea, lo que estamos jugando son con los mismos datos, estoy cargándolos y los mismos datos que ya están clasificados los estoy clasificando. O sea, eso estaría, pues ahí hay que separar eso, ¿no? Sino que no me da el tiempo para mostrar pues todos los detalles, ¿no? Como lo hemos hecho, por ejemplo, con el algoritmo KNN, que fue el primero, ¿no? ¿Listo? Bueno, a propósito, acá me salió un número que se ha alcanzado máximo de iteraciones, ¿no? Por la complejidad justamente de los datos, pero no nos preocupemos por este warning, ¿no? Listo. Bueno, entonces, listo. Aquí lo que hacemos es predecir. O sea, recuerden que en este momento, pues, lo que vamos a hacer es utilizar este modelo para predecir los valores que se encuentran en datos PRED, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, bueno, voy a ejecutarlo a ver qué pasa, porque, bueno, perfecto. Si ustedes pueden observar, esta variable de aquí, datos PRED, sí, fíjense que es la que está acá arriba, ¿no? Tiene las columnas de la 3 a la 32, ¿sí? Sí, espero que no se me vayan a perder, ¿no? Tiene la columna de la 3 a la 32. Pero una cosa, si ustedes observan, el modelo solo fue creado con las columnas 3 y 5. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo va a predecir esto? ¿Cómo va a trabajar? Esta función va a predecir de la siguiente manera. Va a coger el modelo y de estos datos que están aquí, que tiene la columna la 3 a la 32, realmente, o sea, no le va a servir todas esas columnas. De aquí solo va a identificar a la columna 3 y 5.
sobre eso solamente va a trabajar. Así que aquí estamos mandando toda la tabla, donde realmente eso es desperdiciar. O sea, nomás se puede, justamente se puede mandar estos mismos datos, porque son los mismos, ¿no? Esto que está aquí, las dos columnas, ¿no? Sin embargo, bueno, se ha mandado toda la tabla, ¿no? Igual no pasa nada. Solo se desperdicia un poco ahí de memoria, ¿no? Y listo, o sea, para que vean cómo se ha predicho, ¿no? Se ha clasificado. Esta respuesta que está aquí la vamos a mostrar en una tabla. Así que lo que hacemos es lo siguiente, nos vamos a construir una tablita justamente con los datos que les decía, la columna 3 y 5 y la clasificación que está en la variable out, ¿no? ¿Sí? Les vamos a mostrarlo para que ustedes vean, ¿no? Cómo quedó y listo, ¿no? Entonces, aquí está. Con estos son los valores que hemos ingresado y esta es mi clasificación que ha sido, eh, pues, la respuesta del modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, listo, ya está clasificado, miren. Entonces, por sí solo, pues el modelo ha clasificado esas variables que están aquí como M y como B, ¿sí? Pero en base solamente a estas dos variables predictoras, B5 y B7, ¿no? ¿Sí? Y eso sería, ¿no? Ahora, si yo quiero medir la famosa accuracy, o sea, exactitud, hacemos esto que sacamos el promedio de los resultados que son pronosticados, o que fueron pronosticados con los reales, ¿no? Entonces, sacamos un promedio y el promedio da, miren, claro, está un poquito, bueno, bajo, ¿no? 89% de exactitud. Entonces, ahí había que, de pronto, utilizar más variables para ver si eso sube, ¿no? Entonces, esta clasificación que nos ha dado, ¿no? Que nos ha dado aquí, pues, estas clasificaciones que nos ha dado aquí, contienen ciertos errores, ¿no? ¿Sí? Si comparamos con, bueno, habría que hacer a los lados, pues añadir la otra columna si uno quiere comprobar justamente dónde están los errores de clasificación, ¿no? Pero vemos que hay un 89% de exactitud, o sea, hay sus errores, ¿no? Como todo modelo. Bueno, y nada más, ¿no? Así, eso solamente quería un poco mostrarle cómo funciona este algoritmo que es un poquito más complejo, ¿no? Llamado Support Vector Machine, ¿no? Y listo, hasta ahí. Bien, si uno desea también, podemos graficar un modelito bastante sencillo. ¿Cómo se grafica? Ya con esto parada. Se grafica de la siguiente manera. Una vez que hemos hecho pues, una tabla, digamos, de resultados finales, ¿no? ¿Sí? Podemos graficarlo. Este modelo hay algunos modelos que permiten graficar, por ejemplo, como las redes neuronales, los árboles de decisiones, y este de aquí que se llama el Support Vector Machine. Entonces van a ver este grafiquito que voy a presentar aquí, ¿no? Ojalá salga bien. Donde para graficar usamos la función plot, mandamos como parámetro el modelo que hemos creado y la tablita de respuesta que hemos creado aquí, ¿no? Con los datos los datos predictores y su respectiva clasificación hecha por el modelo. Entonces, control enter y vamos a ver, bueno, por acá este gráfico lo voy un poquito a presentar. Déjenme quedar otra vez. Ahí sí, ¿no? Tuve que ejecutarlo otra vez porque por la memoria parece que el espacio de la ventana no salió completo. Entonces, mire, más o menos lo que permite, la verdad es difícil esta clasificación porque los datos están hechos, tendríamos que hacer justamente esas clasificaciones tipo 3D que habíamos presentado, ¿no? Pero ya se hace con las otras variables, ¿no? Entonces, les dejo de pronto a ustedes para, si tienen inquietud, ustedes por sí solo experimenten, ¿no? Porque esto se aprende justamente experimentando también por uno, ¿no? ¿No? Entonces, bien. ¿Y qué podemos decir de este gráfico? Entonces, realmente lo que esta máquina a ver, Support Vector Machine lo que está haciendo es trazando justamente esta área, ¿no? Este tipo de frontera donde le ha dado colores, ¿no? A todo lo que están con la letra M le ha dado este color tipo rojo o caoba, no sé, ¿no? Y a todos los que son con la letra B
lo ha tratado de colocarlo acá, ¿no? Entonces, como este color medio amarilloso o blanco, no sé, o crema. Entonces, y como mire cómo ha tratado de trazar la frontera, ¿no? O sea, un poquito entre lineal y bueno, ¿no? Entonces, hay otros que, si usted, bueno, por tiempo, ¿no? Si ustedes ejecutan el script número 2 van a ver en cambio que es otro tipo de frontera, ¿no? Tipo circular. Entonces, ya les dejo un poquito para que ustedes, si gusta, pues por sí solo lo experimenten sin ningún temor, ¿no? Y listo, bueno. A continuación, bueno, el programa termina ahí. A continuación, lo que he hecho acá aparte, no lo voy a explicar ahora, ¿no? Es solamente separar como datos de entrenamiento y datos prueba, pero él realmente es lo mismo, ¿no? O sea, no lo voy a explicar ahora, ¿sí? Y listo. Entonces, nada más por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, pero hemos tratado de conocer otro algoritmo más para que vean, ¿no? Bastante conocido pues en esta área de minería de datos. Entonces, si alguna vez escuchan sobre la máquina de vectores de soporte, ya tienen una idea más o menos de qué se trata, ¿no? O la máquina kernel que le llaman, ¿no? Ya saben que es un kernel, son estos tipos de funciones que me permiten separar las categorías, las clases, ¿no? Funciones matemáticas. Bien, nada más por el momento. Si no tienen alguna pregunta, me voy a retirar de aquí de la... ¿Sí? Y listo, voy a terminar aquí la grabación, más luego la subo, mientras voy a explicar también las tareas, ¿no? Entonces, para que no se ocupe tampoco mucha memoria, así que voy a parar la grabación aquí.